Bueno, la verdad que es un privilegio y una responsabilidad tomar la palabra ahora, en este momento del culto, en algo tan único. Entiendo que este tiempo suele estar enfocado en compartir algo más personal sobre cómo Dios nos habla en el día a día. Por ello, no pretendo hacer una predicación 2.0, menos aún hoy, la verdad. Por eso mi intención es esa, ¿no? De hacer algo personal, pero también resaltando cómo Dios pues, ha podido usar textos bíblicos, libros, predicaciones, sobre todo porque algunas han sido aquí, para retarme a mí, personalmente, en algo que espero que os sea de utilidad también a vosotros. Entonces veréis que me intento dirigir también mucho a vosotros, porque yo no he venido aquí a hablar de mi libro, pero que sepáis que el primero que se sigue aplicando todo lo que digo en el día a día soy yo. Y es que en esta ocasión, para dar pie a este tiempo libre, quería confesar con vosotros que en los últimos meses, pues debido entiendo a la carga de tiempo por organizar la boda, la iglesia, el trabajo, me he sentido un poco desconectado de Dios a nivel personal. Por tanto, no me quedaba otra que en este inicio de curso reflexionar acerca de ese sentimiento y pensar en cómo reconectar con Dios. Así que tras mucho leer, orar y hablar con personas cercanas, os quería compartir estas tres ideas que son las que me ayudaron a entender un poco mejor lo que estaba pasando y que de verdad espero que os puedan servir. Y es que en otras ocasiones, cuando he sentido esta desconexión, la primera respuesta que viene a mi mente era muy sencilla. Haz más. Lee más la Biblia, ora más y sobre todo haz más cosas en la iglesia. Y a ver, que no se me entienda mal, sin Biblia y sin oración no vamos a ningún lado. Y de hecho pero es que precisamente fue al leer libros como los que os quiero recomendar hoy, que me han ayudado mucho, este de Imagina Iglesia, de Neil Hudson, y este de la famosa evangelista Becky Pippert, que es bastante reciente, creo. Bueno, gracias a estos libros pude leer ejemplos concretos de iglesias transformadas y lecturas bíblicas que apuntaban a que a veces no se trata de hacer más, sino hacer lo mismo pero desde otra perspectiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Podría profundizar muchísimo más, pero a lo que me refiero es que aproximadamente 2/3 de nuestro tiempo lo invertimos fuera de la iglesia. Y en este tiempo muchos de nosotros estamos, no sé, en equipos de baloncesto, en grupos de amigos con no creyentes, en otros grupos con creyentes, en reuniones familiares, y hay veces que esto se puede percibir como un estorbo para la obra, como un estorbo para la iglesia. Porque, a ver, seamos sinceros, el tiempo es el que es. Entonces, si hay personas muy involucradas en estas cosas, es posible que no puedan servir directamente en esta congregación, por más que nos encantaría. Por eso el planteamiento del libro iba enfocado a la pregunta de si como iglesia es bueno cargar con más cosas a estas personas o apoyarlas en los que ya tiene e incluso quizás no se ha dado cuenta de que son ministerios. Por ello aquí la pregunta fundamental que quería lanzaros es, ¿cuál debería ser nuestro primer enfoque como iglesia? ¿Que se expanda nuestra marca y este lugar se llene? ¿O sumarnos primero a lo que el Padre ya está haciendo en la vida de todos los que estáis aquí? Pensando un poco en esta confusión, ¿por qué se suele dar? Débora nos compartió hace un par de semanas sobre la gracia de Dios. Y creo que si algo quedó muy claro es que es un regalo inmerecido. Sin embargo, creo que hay algo, si vemos honestamente dentro de nosotros, que a veces nos crea esa necesidad de ganarnos esa salvación, de sentirnos dignos de ella, como decía antes, de hacer más. Y es por eso que a veces tendemos a identificar al cristiano más comprometido, el más apasionado, con aquel que hace más cosas, con aquel que tiene más energía. Entonces mi conclusión fue que quizás era un error pensar que tener pasión por Dios significa hacer más cosas en la iglesia. Y para contestar un poco esta conclusión, me pregunté si lo que me estaba fallando a mí en esta desconexión era la energía o era la pasión por Dios. Investigando un poco acerca de estos términos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, entendía que quizás la pasión es una emoción profunda y duradera hacia algo que te motiva o que te entusiasma. Viene de dentro, de lo que te gusta, de lo que te inspira, de lo que te importa. Y se nota en qué es lo que te hace persistir, aun cuando estás cansado o no tienes resultados inmediatos. La energía, por otro lado, podría ser la fuerza física o mental disponible para actuar en un momento concreto. Viene de factores como el descanso, la salud, el estado de ánimo, y es lo que te permite actuar ahora mismo, y puede variar a lo largo de un día. En resumen, un poco, la pasión podría ser el por qué haces algo, y la energía es la fuerza con la que lo haces. Y la primera conclusión que sacaba de todo esto es que se puede tener mucha energía, pero con poca pasión. Y es que tener la energía para hacer algo no nos contesta la pregunta de si tiene sentido hacerlo. Y tampoco habla de la motivación para hacerlo. Y si queréis reflexionar más sobre esto, os animo a escuchar la predicación que hizo Valentín, porque él nos retaba a evaluar con qué motivación hacemos las cosas. Y es que yo, por ejemplo, en la universidad
estudiaba muchísimo, pero no me movía la pasión, sino la obligación, el deber y que tenía energía para hacerlo. Por otro lado, hay veces que puedes tener pasión, pero no la energía para hacer aquello que sientes. Y para seguir aplicándolo un poco a la iglesia también, quería daros la buena noticia de que a veces, aunque no haya energía, esta pasión por Dios, si estás atento, se puede ver, porque no se pierde. Y os quería poner dos ejemplos que he visto muy claros. El primero decía que la pasión es aquello que es lo que te hace persistir, aun cuando no ves el resultado inmediato o cuando no tienes energía. Y bueno, por ser muy directo, venimos de una temporada en la que para muchos de los que estamos aquí han sido años o meses de ver poco resultado a nivel de iglesia, pero aún así, en este tiempo, ha habido personas que han demostrado su pasión por la iglesia, por Dios. Personas con la energía en reserva, que sufrían a nivel personal, familiar, por involucrarse según qué cosas, o simplemente por asistir un domingo a la iglesia. Personas que podían haberse quedado a un lado, a veces sería hasta recomendable, como se dice, que podían haber mirado los toros desde la barrera, pero no lo hicieron. Y para mí hay muchos que estáis aquí hoy que habéis demostrado esa pasión por Dios. Y si al decir esto has pensado en alguien, te animaría a no irte de aquí sin decírselo hoy. El segundo ejemplo, para ser algo más específico, quería hablaros de Noé, de un buen amigo de mi iglesia de Puerto Llano, con el cual tampoco es que haya hablado demasiado durante este año, pero la semana de nuestra boda, nos escribíamos bastante a menudo. Y uno de esos días fue para decirme que él y su esposa iban a estar ayunando y orando por nuestra boda, porque sabían que mucha gente que no había escuchado demasiado de Dios, ese día iba a hacerlo, e iban a ver una comunidad cristiana muy grande, como la que nos rodea a Aida y a mí. Y aprovecho también para dar las gracias a muchos de vosotros que pudisteis estar ese día con nosotros. Y quiero remarcar que aunque amo mucho a Noé, no es una persona con la que yo compartiera prácticamente ningún detalle de la boda. Nadie le había pedido que hiciera este ayuno y hasta donde me consta no lo hizo público en la iglesia. Pero es que si le conocierais, veríais cómo él no puede contener su pasión por Dios. Estaba completamente conectado con la obra de Dios, mucho más incluso de lo que yo mismo lo estaba. Y es que a esto me refiero cuando digo que alguien huele a pasión por Dios. A que incluso la gente que no se congrega todos los domingos en una iglesia evangélica, cristiana, puede verlo. Y os comparto el mensaje de una chica que estuvo ese día en la boda y nos decía, Aida y a mí, Aida, Andrés, solo quería deciros una cosa, que se me ha olvidado. El ambiente que se respiraba ayer era mágico. Es increíble ver cómo una persona que no está dentro de vuestra comunidad, como en mi caso, puede llegar a sentirse tan dentro. Ayer salimos de vuestro enlace, espiritualmente hablando, diferentes. Y hermanos, Aida y yo, los que estuvisteis y lo visteis, no diseñamos una boda como si fuera un macroevento evangelístico. Pero ocurrió que ese día allí había gente con mucha pasión por Dios. Y eso es que se ve muy fácil. Entonces, para resumir, y respondiendo a la pregunta del principio, yo me reconozco falto a esa pasión por Dios y por ello mi oración ha sido y sigue siendo que esa pasión en esta iglesia no falte. Porque si no es que da igual qué tipo de comunidad seamos, da igual dónde trabajemos, las ofrendas que hagamos o los ministerios que tengamos, se quedará en eso, en una comunidad humana que, como apuntó Luis en su predicación, no será más que el club de bolos de la Costa Brava. Y es que muchas veces, demasiadas por desgracia, decimos tener muy claro cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas o para nuestra iglesia. Y lo he visto en mí, lo he visto mucho, que creo que en esa falta de incertidumbre y en este exceso de activismo empezamos a sepultar la pasión. Por ello, quería también públicamente dar las gracias a Dios de que aun cuando mi pasión o mis energías han caído, Él nos sigue regalando personas que le descubren por primera vez y le sienten cerca, muy alejados de este activismo eclesial y de estas certezas que solo limitan, demostrándonos que la obra es suya de principio a fin. Hace ya varios años, por ejemplo, lo hizo, en el libro de Becky veis muchos ejemplos concretos, pero para no haceros spoiler, primero se me venía a la mente mi amigo David Utrilla, un amigo de toda la vida, que hace unas semanas le acompañamos en su boda, y ahora mismo lo está haciendo con mi prima Marta, a la que le pedí que intentara poner en palabras eso que durante este último año ha sentido por parte de eso que llamamos Dios, o como ella lo percibe, ¿no? A ella le encanta escribir y por ello se sintió muy honrada con esta petición que le hice, sabiendo que lo iba a compartir aquí, en la iglesia. Y cuando le escribí, ella me decía, primo, no sé muy bien lo que decirte, porque siento que mi relación con Dios es como muy ingenua.
Siento que él me lleva de la mano, despacito, y yo me siento como su pollito. Y bueno, os leo literalmente lo que me pasó a ella. No quería tocar nada. Ella dijo: he escrito muchos textos en mi vida, y lo cierto es que todos iban de amor. Sin embargo, este se me complica, porque es un tipo de amor que no había sentido nunca. Como muchas historias de amor, esta comienza con una tragedia. En mi caso, un fracaso personal tras años de esfuerzo y trabajo duro, y la pérdida repentina de un ser querido. Me sentía triste y sin energías. Intentaba hablar con mi familia, pero no me sentía comprendida. Intentaba hablar con mis amigos, pero me sentía invalidada. E incluso intenté hablar con terapeutas, pero me sentía débil. Hasta que llegó Dios. Y la realidad es que Él fue quien me encontró a mí. Solo entonces entendí que nadie mejor que Él sabría lo que me estaba pasando. Y ahí es cuando realmente me sentí acompañada y pude recuperar las fuerzas para seguir adelante con todo lo que hay en mi vida. Al principio lo mantuve en secreto, pero enseguida me percaté que tal acto de amor debía agradecerlo y hacerlo público. También empecé a querer saber más. Desde el primer momento entendí mi relación con Dios como algo personal. Pero cuanto más me adentro en este mundo, con la intención de aprender, también me doy cuenta de que a veces se siguen demasiadas normas, que me pueden hacer perder esa esencia de la relación personal con Dios. Mi cabeza se llenó de dudas. ¿Qué debo cambiar de mi corazón por Dios? ¿Soy mala cristiana si no creo en la confesión? ¿Mi fe es menos real? Estas cuestiones pasaron por mi cabeza durante mucho tiempo, hasta que recordé cómo Dios me acogió cuando era la peor versión de mí misma, que Él promete llevarme de la mano y que me quiere por como soy, no por las veces que vaya a misa o me arrodille ante un sagrario. Y al leer este texto de mi prima, vino a la mente el versículo con el que os quiero dejar hoy, de Juan 5, 19 al 20, cuando los fariseos cogen estas normas eclesiales y critican que Jesús sane el día del reposo. Y Él les contesta: de cierto os digo, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Es que gracias a este texto veo, como decía al principio, que no se trata de crear algo nuevo, ponerle mi logotipo de Andrés, mi logotipo de iglesia, y expandirlo para que este lugar se llene. No, se trata de ver y reconocer lo que Dios ya está haciendo. Y como individuos, como iglesia, apoyarnos y sumarnos a su obra. Así que ojalá que esto que os comparto hoy os ayude a aumentar la pasión por ese Dios que, como hemos visto, siga actuando hoy, siga actuando aquí y sigue cambiando vidas contigo y con tu gente cercana. Pero que estés abierto a que no necesariamente sea bajo nuestros esquemas y fórmulas eclesiales de siempre. Gracias.